Hola, mi nombre es Mauricio Arévalo y ahora les voy a hablar un poco de cómo es el proceso de realizar una automatización. Ya lo que quiero abordar en esta cápsula es que podamos entender un poco los pasos que deberíamos realizar, o mejor dicho, con los que nos vamos a enfrentar al momento de realizar una automatización. Ya cómo podemos identificar el problema, eh, qué podemos solucionar con este problema, qué camino deberíamos tomar y cuáles tecnologías tenemos disponibles, ¿cierto? Que también son las que vamos a ir revisando en las siguientes cápsulas, eh, para poder justamente realizar una automatización, ¿ya? Entonces, primero, a modo de introducción, ¿cierto? Recordar que la automatización es una herramienta, ¿cierto? Que nos puede proporcionar, nos va a proporcionar una serie de beneficios. Ya en esta podemos tener eficiencia, ¿cierto? Al nosotros tener registro y saber cómo gastamos y en qué gastamos, podemos tomar acción sobre esto y tener una mayor eficiencia. Por ejemplo, algo que es muy necesario hoy en día, eficiencia en el recurso hídrico, ¿cierto? En cómo ocupamos el agua. Luego, en lo mismo podemos ahorrar costos, ¿cierto? Si nosotros sabemos que en ciertas partes, por ejemplo, de nuestro cultivo se genera una mayor temperatura, vamos a tener mayor sequedad y por lo tanto deberíamos regar en específico ese punto, o también con los fertilizantes. También sí hay ciertos puntos, ciertas áreas de nuestra cosecha que requieren de mayor fertilizante, esto lo podemos identificar y lo podemos abordar en base a la automatización y no simplemente hacer una, eh, un riego, ¿cierto? O una fertilización pareja para todo el cultivo que por lo general no se necesita de esa manera. Podemos mejorar la calidad del producto, con lo mismo que estábamos nombrando, ¿cierto? Podemos tener un producto de mejor calidad y un producto más homogéneo y podemos tener rapidez en la toma de decisiones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un monitoreo remoto, pues podemos al instante tomar una decisión y poder cambiar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Abrir unas ventanas, dar riego, etcétera, ¿cierto? Y también vamos a tener finalmente mayor seguridad y adaptabilidad, ¿cierto? Podemos adaptarnos mejor a los cambios y también ser más seguros en caso de que, por ejemplo, hay una helada, nosotros podríamos reaccionar de mejor manera y poder cuidar nuestro cultivo. Entonces, por esta y, bueno, muchas razones más, hace que que automatizar nuestro proceso, ¿cierto? Nuestra plantación en estos casos sea un elemento deseable en cualquier proceso finalmente, ¿cierto? En diversos contextos la automatización suele ser deseable, principalmente en el agro lo vamos a ver en lo que ya nombramos, ¿cierto? Monitoreo en tiempo real para poder tomar decisiones de mejor manera. Podríamos también aumentar la precisión al tener este monitoreo en tiempo real. Por lo tanto, va a contribuir a nuestra sostenibilidad, va a contribuir a que nuestro proceso sea más eficiente, va a contribuir a que nuestro proceso sea mejor al final. ¿Cómo realizaríamos esta automatización? Es lo que vamos a abordar en esta presentación, ¿ya? Es un proceso bien complejo y diverso, ¿ya? Es un proceso diverso. La complejidad obviamente siempre va a depender de los conocimientos que tengamos y las herramientas con las que contemos, ¿ya? Pero sí hacerles notar que cuando se realiza la automatización, cuando se quiere automatizar cualquier proceso, lo más importante es tener un experto en el área, ¿ya? Yo en este caso soy ingeniero mecatrónico y si bien podría aportar en el conocimiento técnico, ¿cierto? ¿Qué herramienta ocupar? Qué elementos utilizar, qué controlador, qué actuador, cómo realizar ese proceso, siempre el que va a tomar la decisión final o el que nos va a definir bien qué es lo que debemos automatizar y dónde automatizar, va a ser el experto. Y en este caso el experto es el que sabe del agro, ¿cierto? El que conoce su cultivo, el que conoce su invernadero. Ya, entonces, por lo tanto, no hay que obviar ese conocimiento y no dejarse llevar porque de repente a veces nos dicen, no, es que mira, esto lo tenemos que hacer así. Tenemos que tener claro que nosotros somos los que conocemos nuestro proceso, nosotros sabemos lo que necesitamos y tenemos que en base a eso nosotros buscar la automatización. De hecho, como primer paso, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es detectar ese dolor que tiene nuestro proceso, ¿ya? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que queremos resolver? Si nosotros no sabemos qué queremos resolver, no nos sirve de nada ponernos a tomar decisiones, ¿cierto? Comprar insumos, quizás, contratar incluso alguna empresa externa, no nos va a servir de nada si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos mejorar en nuestro proceso, ¿ya? ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Cómo lo podemos ver detectado?
lo vamos a ver reflejado como, por ejemplo, dice ahí, como cuellos de botella. Ya nosotros podemos ver un cuello de botella en el que se nos están acumulando en algún paso, ¿cierto? En algún proceso, se nos van a estar acumulando, eh, por ejemplo, cultivos, ¿cierto? Y luego en el empaque están saliendo muy lentos. Ya eso es un cuello de botella. Estamos generando en un paso más de lo que podemos procesar. Por lo tanto, eso es algo que generalmente lo podemos resolver con automatización. Ya nosotros al automatizar eso, aumentamos la velocidad en el que se realiza ese paso y por lo tanto podemos responder a la demanda que se está generando desde el paso anterior, ¿cierto? Y ahí liberamos ese cuello de botella y obviamente vamos a tener un proceso mucho más continuo y mucho más eficiente. Y también la ineficiencia en el uso de los recursos. Si nosotros vemos que estamos perdiendo mucha agua, que estamos gastando más agua, que estamos gastando más fertilizante, que estamos gastando más sustrato del que estamos acostumbrados, probablemente porque hay un proceso en el cual no tenemos el control, no estamos sabiendo cómo gastar, no estamos sabiendo en qué gastar, y eso lo podemos monitorear, ¿ya? Y con el monitoreo nosotros podemos tomar muchas mejores decisiones, ¿ya? Podemos tomar mejores decisiones y con eso aumentar la eficiencia. Ya si nosotros tenemos claro dónde estamos gastando, también nos podemos dar cuenta dónde estamos sobreestimando el uso de ciertos productos. Ya todo esto lo podemos hacer con poca data, con mucha data, eso va a depender siempre del conocimiento que tenga el experto, ¿ya? Y también pérdidas de calidad por el control de proceso. De aquí pongo, por ejemplo, el control del invernadero. Si nosotros tenemos un invernadero y en el cual de repente se nos empieza a subir la temperatura de golpe, perdemos cierta cosecha, ¿cierto? O ciertas frutas pierden calidad por culpa de esto, es porque tenemos ahí una pérdida en el control. Entonces nosotros deberíamos estar manejando esa temperatura en el invernadero. Si nosotros tenemos un invernadero, un sistema cerrado, ¿cierto? Un sistema controlado que nosotros queremos generar, no debería pasar esto. Es algo que a nosotros nos duele, ¿cierto? No, no queremos que pase esto, entonces ahí nosotros tenemos que empezar a ocupar las tecnologías que tenemos disponibles y aplicar control. Podríamos hacer control de temperatura, ¿cierto? Y también en otros tipos de cultivos, por ejemplo, frutos pequeños, delicados, como el arándano, la guinda, perdón, sufren mucho con la helada. Entonces, si nosotros eh, tenemos alguna tecnología que nos permita de manera rápida tapar el cultivo y protegerlo, también tenemos que aprovecharlo. Y eso lo podemos hacer controlando, ¿cierto? Perdón, monitoreando las variables del ambiente y controlando el cierre de, por ejemplo, algunos toldos, ¿ya? Por decir algo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar y ahí es la persona que tiene mayor contacto con el proceso, es la que tiene que empezar a informar esos dolores, empezar a ver qué se puede realizar ahí, qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? Entonces, con eso visto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién ejecutará? ¿Quién va a hacer esto? ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Ya? Lo tiene que hacer un externo y aquí, bueno, obviamente los caminos son bien simples. Si nosotros decidimos que la envergadura del proyecto es demasiada, nosotros no la podemos afrontar porque eh, por herramientas no tenemos lo suficiente, ¿cierto? El proyecto es grande, tiene una componente mecánica que ya vamos a hablar de eso también importante en la que no nos sentemos preparados o quizás el, el cuello de botella que queremos resolver requiere mucha automatización, ¿cierto? Un proceso muy específico. Obviamente ahí lo importante es asesorarse, ya asesorarse y buscar quién nos puede ayudar. Y en este caso yo aquí pongo dos ejemplos, ¿cierto? INACAP es una muy buena fuente de esta ayuda. Actualmente en el Fab Lab también se está trabajando en el Fab Lab de INACAP Curicó, ¿cierto? Se está trabajando mucho en apoyar este tipo de automatizaciones, este tipo de proyectos, puedes prestar ese asesoramiento, proyectos también como Sinagro, ¿cierto? Buscan dar ese apoyo, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos el sector privado, empresas como Danich, son las que pueden aportar a eso. Danich tiene un, un mercado muy fuerte en la región, ¿cierto? Está muy presente acá apoyando automatizaciones en el agro. Dani sí está presente principalmente en lo que son empaques, ¿cierto? Finales de línea, en todo el proceso post cosecha, ¿ya? Pero ahí tienen algunas opciones que pueden eh, abordar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero seguir tratando acá en el caso que decidamos nosotros hacernos cargo de esto? Porque es una automatización pequeña, ¿cierto? Podemos abordarla, quizás vamos a tener que tercerizar alguna etapa, pero es algo que podemos abordar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar ahí? ¿Cuál es el tipo de proyecto que queremos realizar? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos simplemente monitoreo, ¿ya? Podríamos hacer un monitoreo local.
Ya podríamos tener en nuestro invernadero, por ejemplo, una pantallita donde nos va a decir, por ejemplo, a qué temperatura se encuentra constantemente el invernadero y con eso nosotros poder estar monitoreando en cada momento qué es lo que está pasando. Si vemos que las temperaturas están empezando a subir, podríamos tomar alguna acción correctiva. Lo mismo si vemos que están bajando. Ahora también podríamos hacer un control local, ¿ya? Poder tomar acción sobre estas variables. Podríamos tener en nuestro invernadero también un equipo que nos va a permitir manejar la temperatura. Entonces, en caso de que nosotros necesitamos que la temperatura suba o la temperatura baje, poder controlarlo desde ahí. Lo mismo con la humedad. Y todo esto también, obviamente, podemos hacer control o monitoreo remoto, ¿cierto? Poder tener todos esos datos y todo ese control en nuestro celular, en nuestro computador y de esa manera poder tomar acciones mucho más instantáneas, ¿cierto? Independiente de la hora, independiente del lugar, yo podría estar viendo qué está pasando en mi proceso y tomar decisiones al respecto. Entonces, ya con eso decidido, tengo que empezar a ver cuáles son las partes de mi proyecto. Generalmente las partes que vamos a ver involucradas son la parte mecánica, eléctrica, electrónica y informática, y también va a tener que haber algún diseño, ¿cierto? Puede que haya involucrado algún diseño. Las partes más complicadas suelen ser las que tenemos más lejanos a nosotros, ¿cierto? Normalmente la parte mecánica nos puede costar un poco, ¿cierto? Si necesitamos hacer algún mecanismo que abra y cierre ventanas, por ejemplo, de un invernadero, o lo mismo que hacer un toldo corredizo para tapar cierto cultivo, puede llegar a ser un poco más complicado. Y también la parte informática, generar alguna aplicación, generar alguna página web se nos puede llegar a salir de las manos, pero como decía anteriormente, siempre son partes que podemos, que si son más específicas, podemos tercerizar o podemos incluso pedir asesoramiento, como les decía, a entidades como INACAP. Ya, la parte eléctrica, electrónica suele ser más fácil, hay mucha más documentación, por lo que es mucho más amigable. Y la parte de diseño, bueno, hay que diseñar donde va a ir montado, ya vamos a hablar de eso también, ¿ya? Generalmente, si nosotros logramos hacer conversar todas estas disciplinas, todos estos elementos, vamos a tener un proyecto espectacular que puede llegar a tener una alta complejidad y que nos va a permitir que nuestro proceso tenga una calidad mucho mejor, ¿cierto? Y nosotros también podamos tener un producto mucho mejor al final del día. Entonces, si nos vamos a ejemplos, por ejemplo, si nos vamos a ejemplos, un proyecto podría ser el monitoreo local, ¿cierto? Algo súper simple y ahí tenemos que primero identificar la naturaleza de nuestras variables y también identificar cuántas variables vamos a monitorear, ¿ya? ¿A qué me refiero con naturaleza? ¿Qué vamos a monitorear? Vamos a monitorear la humedad, queremos monitorear la temperatura, queremos monitorear la cantidad de luz que entra, eh, queremos monitorear tanto la humedad ambiente como la humedad de la tierra, por ejemplo. Entonces, esa naturaleza hay que tenerla clara y también la cantidad. Por ejemplo, si queremos monitorear solamente la temperatura ambiente, un buen elemento podría ser controladores del tipo ST100, ST1000, perdón, STC1000, que nos va a permitir incluso realizar un control si quisiéramos de esa temperatura. Es un elemento barato, fácil de utilizar, que tiene una documentación amplia, lo podemos encontrar y se instala de manera muy, muy rápida, ¿ya? Ahora, el problema es que no podemos hacer mucho más con él. Entonces, si por ejemplo quisiéramos realizar el monitoreo de distintos lugares, poder ver la temperatura específica que hay en, por ejemplo, distintas piscinas de cultivo hidropónico, poder saber qué temperatura hay en cada una de estas, ya nos queda chico. Por lo tanto, ahí quizás es mejor mirar algo como un Arduino con una pantalla LCD, un microcontrolador en el cual nosotros vamos a poder programarlo de manera súper simple, lo vamos a ver también en algunas cápsulas, de manera súper simple, y poder viendo en una pantalla LCD de manera local, ¿cierto? Todas las temperaturas de esta y así saber si hay alguna que se nos está aumentando mucho la temperatura o alguna en el que está disminuyendo mucho la temperatura, y de esta manera poder tomar una acción correctiva. Otro ejemplo podría ser el control remoto de las variables, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando en el que queremos nosotros controlar desde cualquier parte del mundo, ojalá, variables de nuestro proceso. En este caso, lo mejor, ¿cierto?, es ocupar una SP32, que es una plataforma, una tarjeta de desarrollo que está, eh,
diseñadas especialmente para poder realizar proyectos de este tipo, ya proyectos en los que nosotros nos queremos conectar a Internet y queremos realizar acciones en el lugar. Ya entonces con esta tarjeta nosotros podríamos mandar nuestras variables medidas, ¿cierto? A una página, por ejemplo, como Ubidots, en la cual nosotros podemos realizar un dashboard, una pantallita donde nosotros vamos a poder ver las temperaturas y también vamos a poder mandar acciones. Por ejemplo, yo quisiera prender el riego. Entonces yo con un botón enciendo el riego de mi cultivo. Quiero prender una luz UV para mi invernadero. También podría hacerlo desde ahí, desde cualquier parte del mundo. También es un tema que se va a abordar en en las siguientes cápsulas. Entonces, si se dan cuenta, con pocos recursos podemos ir armando proyectos complejos, ¿ya? Un tema que se suele tratar poco es el montaje final de esto, ¿cierto? Nosotros ya tenemos todo nuestro proyecto desarrollado, tenemos la tecnología, lo probamos, ¿cierto? Hicimos un prototipo y ya está funcionando. Entonces, ahora necesitamos hacer un montaje que responda a que esto va a estar funcionando ya constantemente. Queremos que esto quede funcionando, ojalá, durante mucho tiempo. Entonces, ahí nosotros tenemos que responder también a ese desafío. Cuando hablamos de la componente mecánica, generalmente el montaje va a responder a eh, desafíos del propio proyecto, ¿ya? Lo mismo que hablábamos, si quisiéramos abrir ciertas ventilaciones, ciertas ventanas de nuestro invernadero, ese montaje mecánico va a responder a eso, entonces es un tema que quizás no es a lo que me refiero en estos momentos, sino a que, por ejemplo, cuando tenemos ya nuestra electrónica, nuestro componente, cómo montarlo en el invernadero. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar en dos cosas importantes. Una, cuál es la accesibilidad de los elementos que vamos a necesitar y si los vamos a tener que ver o manipular, ya en el sentido de que si queremos tener una pantalla, obviamente hay que dejarla en un lugar que sea visible. No nos sirve de nada poner una pantalla en un lugar súper escondido donde va a ser un problema ir a verlo. Entonces ahí las soluciones son bastante simples. Cuando nosotros ya tengamos nuestro proyecto listo, tenemos que dimensionarlo. Si queremos tener un acabado profesional, bueno, nuevamente recomendar asesorarse con entidades como INACAP, el FabLab, donde podríamos hacer un diseño en una placa, ¿cierto? Y poder tener esto súper acabado, mandarlo a alguna empresa que nos imprima la tarjeta, soldarla y montarla, por ejemplo, sobre una caja estanco, ¿cierto? Estas típicas cajas blancas que vienen selladas, vienen contra agua, contra humedad o algún tipo de caja eléctrica donde poder guardar, ¿cierto? Nuestro proyecto, este como empaque final. Otra opción, ¿cierto? También es realizar el modelado 3D y tener ahí un acabado más personalizado, que también va a estar con un mejor acabado, ¿cierto? La caja eléctrica, por ejemplo, si nosotros queremos poner una pantalla, vamos a tener que cortar la caja eléctrica, quizás con una sierra caladora, pero que no siempre queda con las mejores terminaciones. En cambio, cuando nosotros hacemos una impresión 3D, vamos a quedar con todas las medidas como nosotros queremos, ¿cierto? Se pueden hacer ciertas iteraciones y quedamos con un proyecto eh, que queda mucho más personalizado, mucho más a nuestra medida, ¿ya? Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener claro, ¿ya? Entonces, bajo mi punto de vista, ¿cierto? Es un buen análisis que debemos realizar cuando queremos hacer la automatización del proceso. Yo los invito a que puedan ver en sus procesos qué tipo de dolores tenemos y si se pueden resolver esto justamente con automatización, ¿ya? Y poder empezar a proponernos realizar esos proyectos, ¿ya? En las cápsulas que también van a estar disponibles hay justamente información sobre cómo ir realizando monitoreo, cómo realizar control, incluso control remoto. Muchas gracias por su atención.